¿Qué pasó en 2024 relacionado con el podcasting? ¿Ha sido un buen año para el podcast o será un año de esos que vamos a olvidar? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy vamos a hacer un poquito de recap porque se nos termina el año, sí, inevitablemente no queda otra que mirar atrás para luego mirar adelante y es importante ver qué pasó en el podcasting, en la industria del podcasting o la industria del podcaster, como dice Sune, relacionado con el podcasting para saber si fue un buen año o no, digamos. Bueno, todo esto es relativo porque la verdad, en realidad lo que te tengo que decir, que lo único que nos debería interesar es qué pasó con nuestro podcast, qué pasó con nuestro podcasting y en base a eso sacar conclusiones. Pero me pareció importante o no importante, me dio ganas. La verdad es que esto me surgió estaba acostado, estaba por dormirme y me puse a pensar en los próximos episodios y se me ocurrió hacer esto y digo, bueno, vamos a darle una vuelta a ver cómo hago siempre con las series y todo. Entonces empecé a repasar ahí sobre diferentes lugares, portales y saqué algunas cositas que me parece pueden llegar a ser bastante interesantes sobre algo que va a pasar en el podcasting. Yo no soy una persona de dar fuente, no soy una persona bastante muy reglada en esto de decir, bueno, este dato lo saqué de acá, este dato lo saqué de allá, así que esto es todo muy aleatorio, pero te podría llegar a servir. Bueno, según diferentes estudios, 2.3 mil millones de oyentes son las personas que escucharon podcast este año a nivel mundial. Más del 28% de la población escuchó un podcast y esto marcó un crecimiento del 16% respecto al 2023. Anda a chequearlo, ¿no? La escucha de podcast en España aumentó más del 30% en el último año, siendo los temas favoritos las entrevistas, la psicología y el true crime. De media, los oyentes dedicaron 34 minutos al día a los podcasts, un total de 20 días enteros al año, y las maratones de podcast crecieron el 27%. Acá había un signo de puntuación. Las maratones de podcast crecieron, el 27% de los oyentes afirmaron haber escuchado 3 episodios o más de un mismo podcast sin interrupción. Como te digo, estos son datos fríos. Un día, va creciendo de a 30% la escucha y un día no nos van a dar los números, pero no importa porque como yo no soy el que sacó estos números, el que se encargó de hacerlos, yo me puedo hacer cargo del informe que sacamos con Mumbler del top 100 de podcast en Spotify. De otra cosa no me puedo hacer cargo. Algunos eventos en particular que sí creo que son importantes destacar. Jordi Wild, del podcast The Wild Project, uno de los podcasts más escuchados, decidió irse a Podimo y cerrar su podcast en audio, lo cual me parece que ese sí es todo un acontecimiento para el podcasting y no podríamos decir que es algo bueno, creo que es algo malo, no necesariamente para el podcasting, pero sí para los oyentes de ese podcast. ¿Eso podría ser bueno para el resto de los podcasts? Bueno, tal vez podría ser bueno para otros podcasts del estilo de Jordi Wild. Yo no creo que la gente que deja de escuchar Jordi Wild se venga a escuchar de Todo por un Daily, mucho menos podcast cinematográfico de Marvel, pero creo que no es algo relativamente importante para el podcasting en general, o sea, para los podcasters en general, pero sí creo que ha sido, como ya lo dije antes, una pésima decisión por parte de Jordi Wild y algo bastante lamentable para una audiencia que ayudó a que Jordi Wild llegue a ese sitio. No obstante, cada uno toma las decisiones que quiere y en pos de lo que quieran, ya te digo, no tengo dudas de que Jordi Wild, como te conté en ese episodio, va a terminar saliendo de Podimo eventualmente cuando se cumpla su contrato, porque eso sabemos que no es rentable. Otra cosa que pasó a lo largo de este 2024 que ya venía sucediendo fue que las transcripciones se hicieron mainstream, por decir de una manera, y ahora casi todas las plataformas de podcasting, digo casi todas porque no tengo pleno conocimiento, aceptan transcripciones. Si tenés la transcripción de tu podcast se la podés subir y mientras alguien está escuchando tu podcast en la pantalla va apareciendo en modo karaoke lo que vos estás diciendo en el podcast. Podés chequearlo en este momento. Si mirás la pantalla ya vas a leer la palabra transcripciones. Si funcionó, déjame un like y un comentario. Bueno,
Algunas plataformas la generan automáticamente, como por ejemplo Mumbler, y esto es muy bueno porque sirve para varias cosas, de esto ya hemos hablado, pero a mí, por ejemplo, tener la transcripción para mi podcast me sirve muchísimo porque lo aprovecho mucho para reformular mi contenido algún día. Bueno, ya lo he contado, todo lo que hago con las transcripciones lo he contado acá, pero he aumentado la apuesta y hago más cosas todavía con las transcripciones, pero hasta hace un par de años las transcripciones eran un mito y nadie les daba pelota, y hoy ya están estandarizadas y la gran mayoría de las plataformas promueven que esto sea así, lo cual es muy bueno. Comenzaron a aparecer y cada vez aparecerán más los podcasts doblados a través de inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho algún experimento en Mumbler, no solo los podcasts doblados con inteligencia artificial, sino que, por ejemplo, yo tengo videos en el canal de Mumbler en inglés, en el que estoy hablando en inglés y no soy yo, lamento decepcionarlos, con un acento indio muy divertido, pero bueno, esto apenas está en pañales. Poco a poco va a aparecer más. Por ejemplo, YouTube ha anunciado que a partir de ahora todos los videos que se suban en inglés ya van a tener traducción a diferentes idiomas, algo que me parece genial. Esto hizo que, por ejemplo, el canal de MrBeast crezca mucho. Hay mucha gente que está en contra de esto porque dice que la gente que escucha podcast en español va a dejar de escuchar podcast en español para irse a escuchar, por ejemplo, a Joe Rogan doblado al español, ¿no? A mí me parece un avance, a mí me parece, hasta ahora me parecía un retroceso total que no podamos consumir podcast en otro idioma. Por ejemplo, yo me escuché el podcast de Homecoming, de la serie, el podcast en el que hicieron la serie, me lo escuché todo en inglés y no tengo un excelente inglés. En ese momento mi inglés era bastante peor y la verdad que me perdí muchísimo. Y claro, el podcast no viene subtitulado como las películas, y yo las películas las veo en audio original, no las veo dobladas, pero las veo subtituladas, y me parece que nos estamos perdiendo de muchísimo contenido, de mucho valor y de mucha utilidad. Y de la misma manera, ojo, cuidado, porque siempre pensamos que las cosas son en contra nuestra, pero tal vez alguien podría escuchar nuestro podcast que grabamos en español y doblado al inglés. Podría suceder, raro sería, pero podría suceder. Este año también relacionado a Podimo hubo un tema, un incidente, algo que estuvo en boca de todos los podcasters independientes, que fue esto que Podimo le pagaba a dos influencers que yo no tengo idea quién es, tengo acá anotado el nombre para no olvidarme, Dulceida y Alba Paul o Alba Paul, no sé, que les pagaban 500.000 euros por su podcast que se llama Destino Las Estrellas. Podcast que nunca escuché, podcast que no me interesa, dos personajes que no conozco, pero bueno, al final parece que esto fue una inversión de Podimo que salió muy mal, según dicen, porque perdieron mucho dinero, el podcast no generó la atracción que esperaban y al final fue una inversión al vacío que hizo Podimo, el hecho de agarrar a dos influencers y llevárselas al podcasting, generarles un podcast en Podimo y pagarles 500.000 euros para que hagan su podcast. Un podcast que al final no termina funcionando. Bueno, yo en su momento, cuando fue el debate, primero que todo esto, entre comillas, porque no sé cuáles son las fuentes, no sé cuál era la intención de Podimo, si la intención era que hablaran de Podimo, lo logró, si la intención era ganar dinero, generar repercusiones, ganar suscripciones, no lo logró, pero no sé cuáles eran las intenciones de Podimo, pero a mí, que alguien, sea quien sea, venga e invierta 500.000 euros en hacer un podcast, me parece una buena noticia, porque quiere decir que la industria está moviendo dinero, ¿no? Ojalá fueran más las empresas que pusieran 500.000 euros para hacer un podcast. Ojo, cuidado, porque esto, insisto, como dice Sune, la industria del podcasting, la industria del podcaster, a nosotros no nos va a llegar parte de ese dinero, nos va a llegar el dinero que nosotros seamos capaces de generar. Algunas noticias relacionadas con Spotify, varias. Abandonó lo que es la IAB, que son estas estadísticas, estas sugerencias, estas reglas que hay que cumplir para que las métricas cumplan ciertas características. Cualquier podcast de los técnicos te lo voy a explicar mejor, pero si vos entrar a la gran mayoría de los podcasts, te dicen métricas según IAB o métricas basadas en los estándares de IAB. Bueno, Spotify dijo IAB a la mierda, a mí me hago mis propias métricas como yo quiero.
yo pongo las reglas y listo. Y eso, bueno, en su momento generó muchas cuestiones. Al final no pasó nada porque Spotify siguió creciendo, siguió anunciando bombazos, pero es algo para comentar también que pasó, que a cierto grupo de podcasters se habló y los conmovió. Después Spotify había comprado Chartable, esta herramienta que era muy útil. Al final la terminó cerrando 2 años después para ofrecer ese servicio solamente en su servicio, que ahora no me sale el nombre, de pago, ¿no? A los que están suscritos a Megaphone, a este servicio que es muy pro por parte de Spotify. Bueno, y ahí tiene incluido todo lo que es Chartable. Acá yo mismo te hablé de una opción gratuita y muy buena, no tan completa pero muy buena, que es Podcast Details, que bueno, te vuelvo a dejar el enlace en la descripción. Cerró Google Podcast, 1 minuto de silencio para Google Podcast. Bueno, siendo un podcast diario por ahí con 1 segundo alcanza. Mi aplicación favorita, minimalista, muy práctica, cerró. Nos pasamos todos a YouTube Music, que yo escucho, soy usuario de YouTube Music, pero no escucho podcast en YouTube Music porque escucho podcast en una plataforma, escucho música en otra y veo videos en otra. Así soy yo, un retrógrado, pero bueno, nos despedimos de Google Podcast. Pasó también lo que pasó, que no podemos dejar de destacar, que Podium un día alguien bajó una palanca y le cerró, hizo desaparecer mágicamente a no sé si 4 o 5 podcasts de un día para el otro. No estaban más, no había backup, no había archivos. Al final se supo qué pasó porque estuvimos una semana, 10 días hablando sobre qué había pasado y al final no sé si lo tenemos del todo claro esto, ¿no? Que era una cuestión de derecho, que era que usaban música, que era que le infringieron el copyright. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que algunos podcasts independientes que habían tenido éxito y que luego se habían ido a Podium terminaron perdiendo absolutamente todo, lo cual para algunos fue devastador y lo entendemos. Hay quienes se jactaron de esto y se rieron de esto por haber seguido una gran plataforma. Bueno, estas son las decisiones que tomamos, ¿no? Cuando entregamos nuestro contenido a un tercero y no somos los dueños y no nos preocupamos por ciertas cuestiones porque nos dicen, vení, confía en mí, está todo bien. Y bueno, eso rara vez salga bien, pero no podemos dejar de mencionar este problema que pasó con Podium. Y luego, bueno, seguimos con Spotify que lanzó Spotify for Creators. Yo no estuve en Podcast Day, pero ahí dicen que Spotify estuvo ahí tirando papelitos de colores para todos lados, ¿no? Cual colonialista español llegando a las Américas con espejitos de colores y llevándose el oro. Spotify pasó por ahí y dijo, vamos muchachos, que nos llevamos todo, nos hacemos todo. Ahora vamos a lanzar Spotify for Creators, ya no por podcaster, ahora tienen todos que ponerse a generar video y vamos a empezar a repartir dinero como loco entre todos los creadores. Algunos se la creyeron, otros se preocuparon. Lo cierto es que ya pasaron unas semanas de ese día. No ha cambiado demasiado el panorama. Sí, Spotify nos da muchos beneficios, muchos servicios, nada, pero cada uno puede seguir haciendo la suya. Te potencia el video, te pide que publiques video, te dice dale, publica video, que acá entra muy bien, se ve bien. Yo no sé, yo los podcasts que he subido en video, y he subido durante 2 años podcasts en video a Spotify, no han tenido ninguna repercusión. Está bien, tal vez eran unos videos de mierda, pero bueno, ya te digo, yo soy podcaster, no soy youtuber. Si voy a hacer video, hay que hacerlo bien, como por ejemplo lo estamos haciendo en Flipo con algunas podcasts que producimos. Pero para hacer un podcast de mierda en video y publicarlo en Spotify, prefiero ahorrarme la molestia, aunque más no sea, de esperar a que el Filmora termine de renderizar los archivos en MP4. Así que no ha pasado nada. La plataforma funciona bien, es cierto, está muy buena. Tiene lindas herramientas. A mí hay algunas cosas que he hecho de menos de Spotify for Podcaster, pero la verdad es que no generó ningún perjuicio este cambio. Y hablando sobre Spotify también, en un evento que no podemos dejar de mencionar, al final se concretó esto que veníamos planificando y craneando desde hace rato en Mumbler, que era, creamos un acuerdo con Spotify. Después de demonizarlo bastante, pudimos acceder a tener un acuerdo con Spotify, por lo cual las métricas de Mumbler, que antes no tenía métricas, ahora tiene métricas. Además, Mumbler ahora
incluye las métricas de Spotify, por lo cual yo los podcasts que tengo migrados a Spotify ahora incluyen las métricas globales ahí. Y bueno, y no solo eso, sino que además los contenidos premium, este podcast no tiene contenido premium, pero los contenidos premium que lanzamos en Mumbler, ya sea por ejemplo como mi Podcast Infinito, que tiene parte gratuita y parte premium, como los contenidos exclusivos premium, como puede ser un audiocurso o una audioserie limitada, están disponibles. Vos la publicás en Mumbler y automáticamente ya se publican en Spotify. Y no solo eso, sino que además, si es contenido premium, si es contenido de pago, se puede contratar directamente desde Spotify, lo cual para nosotros los creadores es mucho más sencillo, porque hay una gran masa crítica de gente escuchando podcasts en Spotify a la que le resulta mucho más sencillo acceder a nuestros contenidos. Antes, de hecho, bueno, yo relancé una parte premium de un podcast, una parte exclusiva de podcast cinematográfico de Marvel, que la había discontinuado porque nuestra gran masa de oyentes está en Spotify. Y para que nos paguen tenía que sacarlos de Spotify, traerlos a Mumbler y luego pedirles que se bajen un podcatcher como ser Podcast Addict para poder escuchar el contenido premium. Y ahora es mucho más sencillo porque nuestra masa crítica está en Spotify. Cuando ve un episodio con un candadito, nada más le tiene que dar clic, registrarse, poner su tarjeta y ya a partir de ese momento puede escuchar los podcasts premium en Spotify. Así que no sé si para el podcasting en general ha sido un gran evento del podcasting en 2024, pero para Mumbler por supuesto que sí, para Spotify uno más. Y para mí como creador que publico contenidos en Mumbler, como creador independiente que publico contenidos en Mumbler, fue una gran noticia a lo largo de 2024 poder tener métricas que incluyan Spotify en Mumbler, que para mí es muy importante, y además poder vender mis contenidos allí. Y eso, amigos, amigas, es lo que pasó más o menos desde mi punto de vista y como pude rastrear lo que pasó en 2024 en el ámbito del podcasting. Si hay algo que me olvidé, que seguro, o si hay algo que a vos te parece relevante, déjamelo en los comentarios.